Bueno, quiero partir explicando que este proyecto autoriza la fabricación de productos derivados de la cannabis con fines medicinales y donde la receta médica cumple un rol central, porque basta como autorización suficiente para efectos de producir y consumir estos medicamentos. Medicamentos que sabemos van a resolver un problema práctico de miles de pacientes. Pero yo, presidente, quiero meterme, obviamente estando a favor de este proyecto, quiero meterme en dos discusiones que están en el fondo de esta cuestión. El primero es el fracaso rotundo de la política de drogas en Chile y en el mundo. Esta política prohibicionista de persecución penal de consumidores ha fracasado en el mundo entero. Porque uno puede comparar los presupuestos que se están invirtiendo en el mundo, Estados Unidos siendo el líder en el ranking de mayor inversión en combate del consumo de drogas. Y uno compara cómo eso aumenta, es una tendencia que aumenta, miles y miles de millones de dólares en el mundo para combatir las drogas. Y sin embargo, lo único que aumenta en paralelo al presupuesto es el consumo. Es decir, la inversión de millones de dólares no ha logrado disminuir el consumo, todo lo contrario, ha aumentado el consumo de drogas en el mundo. Por lo tanto, presidente, reconozcamos lo que han dicho un grupo de expresidentes en América Latina y en muchas partes del mundo, que lo ha firmado lamentablemente esta declaración después de dejar el poder, reconociendo el fracaso del prohibicionismo, porque la prohibición absoluta es el mejor aliado del narcotráfico. Aquellos que creen que vamos a disminuir el consumo por la vía de la prohibición total, les quiero decir que ustedes son los mejores aliados del narcotráfico, porque el narcotráfico requiere de la prohibición. El narcotráfico se nutre de la prohibición, lucra, aumenta los precios, construye un modelo de negocios en base a la prohibición. Si en cambio tuviéramos una manera más inteligente de abordar el problema del narcotráfico, que por supuesto hay que combatirlo, les aseguro que podríamos disminuir tanto el presupuesto público que se destina a esto como el consumo. Y me refiero a políticas mucho más inteligentes como la despenalización del autocultivo, de la cannabis, para comenzar la discusión. Esto, por supuesto, no es un invento nuestro, es una discusión que se ha dado en muchas partes del mundo. Economistas, expresidentes han apoyado esta política menos restrictiva y por lo demás más efectiva del combate contra el narcotráfico. Nosotros propusimos con un grupo de diputados en 2014 despenalización del autocultivo, es decir, rompamos el círculo entre narcotraficantes y consumidores. Démosle al consumidor, que por lo demás tiene una legitimidad en el consumo, no tiene sentido perseguir ese acto, démosle al consumidor autonomía en el abastecimiento, que no vaya a las redes de la criminalidad, que no requiera del narcotráfico para autoabastecerse. Si es que logramos romper esa cadena, presidente, seguramente vamos a disminuir por un lado el consumo y por otro lado la criminalidad y la violencia y el crimen organizado que está asociado al narcotráfico. Todos los países del mundo están perdiendo la batalla en la persecución contra los carteles. No es casual, presidente. Cuando hay narcotráfico producto de esta política de prohibicionismo, hay corrupción policial, hay corrupción política, hay corrupción judicial y policial. Por lo tanto, presidente, si no queremos que la corrupción se adueñe de nuestras policías, de nuestro poder judicial y de nuestros congresos, necesitamos despenalizar el autocultivo como una manera de quitarle poder y quitarle demanda a los carteles. No hay otra forma de enfrentar el narcotráfico sino a través de quitarle demanda. Y eso no lo vamos a lograr solo por la vía policial. Por lo tanto, presidente, ese es el primer punto que quiero hacer en esta cuestión. Esta política va a seguir fracasando. Y yo sé que algunos en esta discusión van a tener la tentación de salir frente a las cámaras y decirle a los ciudadanos se requiere más inversión policial. Pero esa política ha quedado demostrada en el mundo entero que fracasó. Hay una segunda dimensión, que es la que hacía referencia el diputado Aut. ¿Bajo qué principio vamos a interferir en el espacio de soberanía individual en donde cada ciudadano podrá decidir
cuál es el medicamento que consume o cuál es la sustancia que consume. Y yo quiero leer aquí, presidente, una frase, un párrafo de un gran autor liberal, John Stuart Mill, que defiende en un libro maravilloso que se llama Sobre la libertad, un ensayo en donde defiende la libertad individual por sobre lo que la sociedad o el Estado o las iglesias o quien sea pueda interferir en este espacio de libertad de pensamiento, de conciencia. Entonces quiero leer lo que decía John Stuart Mill. El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a tumbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes es la propia defensa. La única razón legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedir perjudicar a otros. Y ahora escuchen, pero el bien de este individuo, sea físico, sea moral, no es razón suficiente. Es decir, la sociedad no puede decir voy a restringir tu libertad individual por tu propio bien, al menos en esta dimensión. La única razón justificada para usar el uso de la fuerza en contra de un miembro de la sociedad y para perseguirlo, por ejemplo, es porque la acción de ese individuo puede afectar al resto de la sociedad. Pero si no afecta al resto de la sociedad, este Congreso no tiene por qué pronunciarse o criminalizar a una persona que está consumiendo fármaco para tener una mejor salud. No hay razón alguna ni principio alguno para esa intervención. Entonces, presidente, se da la paradoja y la aberración que como extensión de esta política fracasada de prohibicionismo y de aliado al narcotráfico, se termina persiguiendo de parte de las policías y los fiscales a personas que están con una enfermedad. Es decir, como una extensión de esta idea totalizante de que hay que perseguirla como dé lugar, porque eso va a tener algún resultado beneficioso para la sociedad, razón que ya hemos demostrado no es así. Se persigue a personas de tercera edad que están enfermas y la policía allana sus casas y luego tienen que ir a la fiscalía y pasar por un proceso tormentoso. Entonces, presidente, si esta política es fracasada y termina siendo aliado de los narcotraficantes y además, como hemos dicho, basándonos en Stuart Mill, no hay razón suficiente por la cual la sociedad pueda prohibir ese espacio de libertad individual, entonces dígame por qué razón seguimos criminalizando y persiguiendo a las personas que semana a semana nos hacen llegar sus casos, sus tweets, porque están siendo criminalizados por la Fiscalía y por las policías. Lo que debiese hacer la Fiscalía y las policías es combatir los carteles de narcotráfico, no a los consumidores, y menos a los consumidores de cannabis medicinal. Entonces, presidente, antes de terminar, quiero hacer un llamado a la sensatez, a la Fiscalía y a las policías. Dejen de perseguir a las personas que están haciendo uso medicinal de la cannabis. ¿Qué sentido tiene? Y extiendo este llamado porque el proyecto que nosotros presentamos en 2014 era para despenalizar el autocultivo bajo cualquier justificación, no solo medicinal, también de uso adulto, recreativo, espiritual, el que sea. Extiendo el llamado a no perseguir a los consumidores, y aquí a los que hay que meter presos son a los narcotraficantes. Pero yo les aseguro que con esta política prohibicionista, lo único que vamos a lograr es seguir corrompiendo el Estado chileno y no vamos a terminar con el consumo, ni menos vamos a terminar con los carteles, que han demostrado tener un poder tremendo en el mundo entero. Entonces, presidente, este es un primer paso, pero avancemos y abramos el debate sobre la despenalización del resto de las drogas. De lo contrario, el narcotráfico nos va a terminar ganando la batalla, apoderándose de los territorios, apoderándose del Poder Judicial, del Parlamento, del Gobierno, de las policías. Vamos a llegar ahí y después no vamos a tener un punto de retorno, presidente. Termino agradeciendo a las organizaciones que han hecho posible este debate. A Mamá Cultiva, a Fundación Daya, a todas las que han hecho que este debate sea posible. A fibromialgia, los enfermos de fibromialgia que se han organizado también para defender esta pelea, y de muchas enfermedades que han sido víctimas de la criminalización poco inteligente del Estado y finalmente de la persecución de las libertades individuales. Entonces, presidente, desde el Partido Liberal, que hemos empujado desde siempre esta causa, apoyaremos definitivamente este proyecto de ley. Muchas gracias.